Bienvenidos a esta su 11ª edición de su programa cultural Otredades. Hoy tenemos la suerte, el privilegio, la satisfacción y el placer de compartir el set de Otredades con un hermano que es poeta y canta desde que nació. Yo creo que ahí está la explicación de que sea poeta y cantor. Desde que nació en la calle de los Besos. No es así nomás nacer en la calle de los Besos, por muy rural que sea el paisaje o el ambiente, allá por el Nagarote comarcal. Costa Sur de Nagarote. Ya, la costa sur de Nagarote, donde nació nuestro hermano, el cantautor médico, más de alma que fisiológicamente hablando, ¿no? Ofilio Picón Duarte. Bienvenido, Ofilio. Gracias, Humberto, hermano. Y para que entremos en calor en estos finales de agosto del año en curso, yo voy a cometer la osadía de preguntarte, pensando, sé que andás con un 9º CD, vendría a ser un 9º disco compacto en la cabeza, que se llamaría El pan y la sal de la poesía. A propósito de tan sugerente y sugestivo título, yo quería preguntarte de dónde sale la levadura que amasa el pan de tu poesía, porque sos poeta, me consta, que además siempre fue la música, ha sido, es y será la música. Para abrir boca. Claro, tengo la convicción desde hace mucho tiempo, Humberto, de que la poesía y la música nacieron juntas y estuvieron en el mundo unidas por mucho tiempo, en la antigua Grecia, en Roma, en la Edad Media, y que, digamos, ciertos aspectos de la tecnología moderna separaron la música de la poesía, pero su esencia no se separó. Y hubo personajes y personalidades que se encargaron de darle continuidad. Creo que estoy seguro que vos te acordás muy bien de algunos de esos nombres. Paco Ibáñez, por ejemplo, ¿quién no lo puede recordar? Claro. Alberto Cortés, Serrat, Víctor Jara, en fin, un largo etcétera. Y bueno, yo que soy enamorado de la literatura, siempre de la poesía, enamorado de la poesía nicaragüense, me dediqué a investigar a nuestros poetas, a leerlos, y ahí nació el hilo, ahí fue el hilo. Por último, en el año 84, una amistad muy cercana con el poeta argentino, José Antonio Cedrón, con quien hice unos trabajos de musicalización de su poesía, me llevaron a abrazar, digamos, ¿verdad?, esa parte de la actividad mía que tiene que ver con la literatura, con la poesía en concreto y con la música. Precisamente de José Antonio Cedrón se recogen algunas piezas en esta pieza prehistórica que le gusta llamar a Ofilio, ¿no? Todo lo que es pequeñas cosas. Pequeñas cosas, sí. Ahí hay mucha poesía del argentino José Antonio Cedrón. También coincidía Ofilio en aquella época con Jorge Bocanera, otro gran poeta argentino que por aquel entonces residía en México, si la memoria no me traiciona. Pero bueno, en una vida tan fecunda de médico metido a músico, Ofilio estudió medicina en la Universidad de Puebla, en los Estados Unidos mexicanos, y se dedica a la música desde 1975, donde en la ciudad universitaria, en León de Nicaragua, anduvo ahí con un trío que se llamaba Los Rebeldes, de los hermanos Orozco, ¿no? Pánfilo, Eberto y... Sí, ellos dos. Pánfilo y Eberto, sí. Orozco y Zaguirre, los dos. Sí. Exactamente. Después, en México, tuvo que ver bastante con la fundación de varios grupos musicales que fundamentalmente se vincularon con la solidaridad mexicana hacia la lucha del pueblo nicaragüense. En Pequeña Cosa, creo que están recogidos 3 poemas de José Antonio Cedrón. Sí, es un disco hecho con él. Hecho con José Antonio Cedrón. Sí. Entonces hay algo más que eso. Sí. Para 1987 estamos haciendo un recorrido rápido por la biografía artística de Ofilio. Regresó a Nicaragua, se integró a la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura. Con ello ella hizo algunas presentaciones. Creo que ya para entonces había nacido el dúo Amaranto. Así es, ahí nació. Veníamos trabajando en México con un cuarteto, aprendiendo en Nicaragua. Ya nos convertimos en el dúo Amaranto y tocamos en montones de lugares, sobre todo en bases militares. O sea, anduvimos en un momento en que
estaba la agresión, ¿verdad? Estaba el pájaro negro revoloteado por nuestros cielos, y estaba la amenaza con intervención, la guerra contra. Sí, sí. Entonces anduvimos nosotros animando a la tropa, digamos, metidos en muchos lugares del país. Fue una demostración indubitable de que los artistas también socan. Como dijo Leonel Rugama. Claro. Y que era un poco la consigna de aquel entonces, ¿no? Para 1989 ya hay varias giras de por medio con los Palacagüinas, a los que te integraste por aquel entonces, más o menos, ¿no? Sí, sí. Prácticamente en todos los continentes anduviste con esta gente, con este grupo tan conocido. Pero allá hay una eclosión que vuelve a hacer confluir en tu vida artística y musical, ya no digamos poética, con La Bala, ese bellísimo poema de Salomón de la Selva, al que le pusiste música, ¿no? Y no solamente Ofelio se limitó a ponerle música a Salomón de la Selva, él empezó ventaneando, se me permita la licencia semántica, aunque no soy muy partidario de los gerundios, que él tituló Ventana, ¿no? Que es el poema de Alfonso Cortés musicalizado por Ofelio Picón, ¿no? De ahí pasó a Transiciones, que es una obra más personal, diría yo, ¿no? Sí. De Ofelio, y abrió o destapó el pomo de las esencias con Darío en la memoria del milenio, a continuación, ¿no? Para despejar cualquier sospecha de discriminación de género, él compuso ese hermoso disco compacto titulado Mujeres con Guitarra. Son 10 poetas nicaragüenses, todas mujeres, ¿no? Sí. Entre ellas la compañera Rosario Murillo, Ana Ilse Gómez, Michelle Nasli y Alexis Amor y otras. Sí, que están ahí recogidas. Ya después nos vamos a un poema marino. La música y el mar son la misma música, ¿no? Música de Ofelio Picón, letra de Pepe Montovio, Santiago Montovio, perdón, o Montovio, no sé. Santiago Montovio. Poeta catalán que estuvo por aquí con nosotros algunos días, estuvo en el Festival de Granada, luego Ofelio fue a Barcelona a presentar ese disco compacto, para continuar su discografía con Crónicas Terrestres y Celestes, y cerrar la hasta ahora dada a luz con el Derecho y Deber de Cantar el año pasado, si la memoria... Octubre del año pasado, y ya estamos casi a punto de ir preparando las mejores condiciones posibles para que nazca el pan y la sal de la poesía. Volvemos a musicalizar poemas, ya que los dos últimos discos lo hice con letras mías también, ¿verdad? Música y letras. Ahora volvemos a musicalizar un racimo de 7 poetas nicaragüenses y 2 invitados, que son José Martí y José Antonio Cedrón. Y 2 invitados de lujo, ¿no? Absolutamente. Pero la obra creativa de Ofelio, con la poesía y con la música, no se detuvo ahí. Tiene esta pieza de libro que en el 2012 publicó, que se llama Con la música en el alma. Ya ven esa ilustración que dice más que muchas palabras de este neófito musicalmente hablando, y que recoge conversaciones tan entrañables de Ofelio con músicos y con musicólogos, no en balde don Salvador Cardenal, ¿ya? Con nuestro guadalupano Pablo Martínez Telles, el gran Otto de la Rocha, Jorge Isaac Carballo, Carlos Adán Berríos, y ¿hasta cuánto son más o menos? Son 5 biografías, 5 entrevistas pensadas. Pero muy ricas, muy llenas de... Son a fondo, son entrevistas a fondo donde cada uno de ellos nos cuenta su vida, pues, o sea, dar las versiones exactas y correctas de lo que quisieron hacer y lo que hicieron, pues, lo que nos heredaron, porque, bueno, pues algunos de ellos ya se han marchado, como don Carlos Adán, que murió casi de 100 años. Sí. El entrañable y queridísimo don Otto Carballo ya se han ido, y también Salvador Cardenal, que lamentablemente falleció muy joven. Todavía tenemos a Pablito con vida,
Pero la idea de este libro es recoger la experiencia o la hoja de vida, digamos, la ruta de 5 cantautores, de los más importantes que ha producido el país en los últimos 80, 100 años. Es que es importante el énfasis que haces en lo de cantautores, porque no es así nomás, no es soplar y hacer botellas, ¿verdad? Es escribir Y cantar. música, componerla y cantarla, interpretarla, ¿no? Así es. Que es un poco bastante lo que Ofilio viene haciendo desde hace un buen tiempo, ¿no? Yo diría que desde 1975, pero bueno, que desde que sonó el balazo, si se me permite la expresión, ya antes, mentiría si fuera desde que sonó el balazo, porque nosotros nos conocimos antes de que el balazo... Sí, toda la parte de México, la trayectoria en México también, Sí. que fue más o menos, pues. Y hay otros 2 casetes pertenecientes a la prehistoria, el de Regreso del Fuego y este de Ritual. Amaranto, ¿no? Se llama Ritual. Ritual, ¿no? Sí. Ese es otro poema de Cedrón. No. En ese disco ya comenzamos a incluir letras. No, nuestras, es de ustedes, pero es una pieza concreta, Ritual, ¿no? Hay una que se llama Ritual, La que le da también- título al... exacto, pero son 12 canciones, o algo así, no me acuerdo ya. Pero pues tomamos el nombre de esa canción porque también hablamos del ritual de cantar, de presentarse al público, pues, el ritual de la poesía y de la música. ¿Y cómo te encontraste con la música? Así, sin anestesia. Mira, vengo de una familia de músicos populares, orejeros que se llama popularmente, ¿no? Pero que además fabricaban sus instrumentos. Mi papá, mis tíos, en una época donde se tocaba en esa zona rural de la calle de Los Besos y alrededores, se tocaba sin amplificación, sin micrófono, sin nada, y se animaban fiestas y reuniones y esto, ¿no? Entonces mi papá, siendo un maestro rural, pero también le dedicaba parte de la música a mi tío, agricultor, pero el guitarrista, el requinto, pues entonces yo crecí oyéndolos y viéndolos tocar. Sin embargo, fue hasta que ya tenía como 14 años más o menos de edad que me interesé realmente por la música, pero realmente empecé a tocar música por interés de participar en política, no tanto por la música como tal, sino como enfocándola como un instrumento de participación en los cambios sociales y políticos del país. Vamos a retomar el hilo de lo que nos estás compartiendo cuando regresemos de una pequeña pausa y quizás nos adentremos entonces en tu poesía. A lo mejor nos complaces leyéndonos un poema tuyo. Con mucho gusto. A la vuelta de esta pequeña pausa, distinguido auditorio. Conversamos con el cantautor de lo más prolífico de nuestro país, Ofilio Vidal Picón Duarte, nacido en la calle de Los Besos, no por casualidad, músico del alma y poeta, además de cantor de la poesía. Le habíamos preguntado que cómo se encontró con la música. Vamos a seguirlo comentando, pero él nos va a dar la sorpresa de compartir con nosotros un poema de su autoría. Adelante, Ofilio, por favor. Bueno, es un poema de amor, se llama Nunca Más. No lo conocemos, ¿verdad? Nunca más el roce de mis manos erizará tu piel. Nunca más te entregarás rendida al sueño entre mis brazos. Nunca más pronunciarás mi nombre con el alma en vilo. Nunca más me esperarás despierta porque te hago falta. Nunca más me pedirás un beso en plena madrugada. Nunca más tu cabellera suelta estallará en mi almohada. Nunca más derribarás luceros sobre nuestra cama. Nunca más se animarán tus labios a decir que me amas. Nunca más sentirás mariposas si mi sed te clama.
Nunca más apagará tu boca con pasión mis ganas. Nunca más te fundirás conmigo en una sola llama. Nunca más seremos uno solo, aunque te entregue el alma. Nunca más iremos de la mano en medio de olas bravas. Nunca más me llevarás al mar que todo lo sanaba. Nunca más confiarás tu vida a mis manos que te aman. Nunca más, por más que llore y sufra, porque ya no me amas. Nunca más, nunca más, nunca más. La esperanza es que siempre nos quede la poesía. Claro. Después de ese rotundo concierto de Nunca. Pero bueno, ahí queda una muestra patente de esa medicina del alma que a veces se nos olvida tomar nosotros mismos. Pero estábamos conversando antes de la lectura de tan hermosísimo poema, Ofelio, de tu encuentro con la música, allá en la calle de los Besos, en la costa sur del lago de Managua, y nos compartías que venís de una familia de músicos. ¿Ya? Pero además no se ha detenido esa corriente familiar musical. Tus hijos son músicos. Sí, todos componen canciones, Sí. todos escriben, y para mí es una alegría. Yo nunca les quise pues influir, nunca los animé, digamos, a eso. Sí, cuando pidieron, digamos, las herramientas se les puso. Pues yo, cuando mi hijo me dijo que me gusta la guitarra, pues yo le compré su guitarra, una acústica, una eléctrica, le conseguí el amplificador y él se desarrolló solo. El otro quiso estudiar música, estuvo un tiempo, pero como le cayó la pandemia, ya las clases no eran presenciales y no le gustó mucho y se retiró y está estudiando historia, ya va a terminar su carrera, Gabriel. Y Arleni, pues que compone hermosísimas canciones. Pero además es polifacética. Claro. Ella porque es pues, una gran artista manual. Sí, claro, sí tiene una gran cantidad de talento y ahora se dedica a temas de ingeniería, pues está dedicada a eso. Y bueno, pues ninguno se dedica profesionalmente a la música. Camilo es abogado, Gabriel va a ser historiador y le gusta escribir, le gusta mucho escribir, tiene talento para escribir. Y bueno, pero sí tiene la música, crecieron en un ambiente de música en que encontraron los instrumentos en la casa y los muchachos llegábamos a ensayar allá, pues entonces conocen la música, los músicos desarrollaron un gusto pues por la música, por la calidad de la música, ¿verdad? ¿Qué te hizo cuando vivías en Puebla, todavía estudiante de medicina? Después te graduaste, porque ya lo he dicho, pero lo repito, Ofelio es un médico que no ha ejercido nunca, pues muy poco tiempo, entiendo, a tu regreso a Nicaragua, ¿no? Pero ¿qué te impulsó musicalmente de manera más intensa en aquellos años de Puebla? Mira, te cuento brevísimamente. Puebla era una universidad, la UAP, Universidad Autónoma de Puebla, era una universidad que estaba en manos de la izquierda mexicana. Entonces, eso permitió que esa universidad llegara una afluencia muy grande de grandes intelectuales, artistas de toda América, gente que huía de las dictaduras. Estamos hablando de los años 70 y pico, ¿no? 77 al 80, digamos. Huían de Argentina, de Chile, de Uruguay, de muchos lados, la verdad. Entonces, aquello se llenó de gente talentosa y de grandes artistas. Coincidió en ese momento, o alguien tuvo el olfato de poner una peña, que no existía, nunca había habido una en Puebla. Se constituyó en un punto de encuentro y allí coincidió un montón de gente de esta que te estoy contando. Yo llegué allí y conocí grandes artistas, porque uno vivía allí, conocí a Bocanera, allí conocí a Melba Gariglia, la uruguaya, allí conocí a Cedrón, allí, en fin, pues conocí mucha gente talentosa, mucha gente brillante. Y entonces yo comencé a tocar en esa peña, como tocamos con un grupo, con otros amigos, música nicaragüense. Después empecé a tocar yo solo y conocí a Cedrón, nos hicimos muy amigos, me regaló su libro, platicamos de poesía y comencé a ponerle música a poemas de él, que desembocó en el trabajo que se llama Pequeña Cosa. Antes yo había puesto alguna música, algunos poemas de Ernesto Cardenal, de Yoconda Belli y otros poetas nuestros
que se publicaban en el semanario de la prensa literaria, se llamaba, ¿verdad? Que lo diría Pablo Antonio Cuadra. Yo como estudiante recibí esos ejemplares. La pretenciosa universidad de bolsillo, pues, digo, el pretencioso título de una universidad de bolsillo, pero bueno, ajá. Pero hay que reconocer que era muy abierto, ahí publicaron todos los revolucionarios desde Leonel Rugamba, publicaron allí, o sea, era un buen foro, digamos, y era de los primeros. Era un buen punto de referencia y un gran estímulo para los poetas jóvenes de este país, para que se conociera la poesía nicaragüense, ¿no? Así es, entonces yo recibí, mi familia me enviaba pues cada cierto tiempo ejemplares de este suplemento, y allí pues yo puse música con unos primeros poemas, pues. Algunos se me han olvidado y otros entraron, por ejemplo, La Huelga, o como Amor en dos tiempos de Gioconda Belli, y algunos poemas de la compañera Rosario, por ejemplo, que yo los conocí de aquella época, pues. Entonces, eso, para mí, ese medio, ese caldo de cultivo fue un estímulo muy grande. Yo trabajaba como músico para poder estudiar. Tenía que generar recursos porque mi familia no tenía para sostenerme en Puebla. Entonces yo tenía que generar mi propia economía para poder sobrevivir allí, y entonces por eso tocaba, la música fue mi salvación, porque yo antes trabajé en muchas otras cosas, desde mesero, cargador de cosas, vendedor, en fin. Pero cuando di con la música como herramienta, pues para eso también, fue de gran utilidad. La peña fue fundamental, pero también eso me hizo descubrirme a mí mismo, mi vocación profunda de músico y de compositor, de autor de canciones, de escritor de poesía, pues, de cosas, ¿verdad? Yo me descubrí a mí mismo allí en esa zona de mi vida, en esa etapa. Cedrón tuvo mucha influencia en mí como un hombre mayor que yo, muy experimentado. Él venía pues huyendo de la dictadura en Argentina, había pasado por Caracas, se estableció en México, llegó a Puebla, trabajaba con la universidad, y él fue un vínculo muy importante con la universidad que patrocinó estas grabaciones que están viendo. La universidad pues nos ayudó con eso, era muy artesanal, todavía digamos no, el nivel digamos de técnico y eso es muy incipiente, pero pues sí servían las canciones, y con él logramos entrar en un programa de la Secretaría de Educación Pública y recorrer México, ya digamos con un salario y viajando en buenas condiciones. Sí. Y todo. Entonces, en ese medio crece pues digamos mi definición. Ahí entiendo yo que yo no me voy a dedicar a la medicina, que me metí a estudiar esa carrera por un enfoque equivocado, por un romanticismo, digamos, y sobre todo porque en mi casa hubo dos tragedias pues, de salud. Mi padre y uno de mis hermanos, que ya fallecieron ambos hace mucho tiempo, con enfermedades graves y crónicas, y yo pensé podía hacer algo por ellos, y en realidad no era posible. Pues. Entonces, eso me empujó a estudiar medicina, pero yo descubrí que yo no me iba a dedicar a eso, y entonces pude dar cabida, pues, de entrar a mi vida, digamos, esa profunda vocación que me estaban haciendo, y yo comencé, pues, a luchar en ese terreno. Como a estas alturas habrá entendido perfectamente nuestra audiencia, con Ofelio Picón me une ya una larga amistad, y yo tengo un agradecimiento tan largo como la amistad, porque también le ha puesto música a más de algunos poemas de este servidor, y siempre tenemos en camino abordar la parte de pan y de sal que nuestra poesía lleva, ¿no? Estoy parafraseando el título del próximo disco, de la próxima obra musical de Ofelio. Pero habría que puntualizar, por aquello de ir aprovechando el tiempo de la mejor manera posible, este tiempo de la televisión que no es tan generoso, ¿no? Después de 8 discos compactos, 3 cassettes prehistóricos, un libro y otro, confesarlo aquí, compartirlo con nosotros públicamente, otro que está diseñado en tu alma más que en tu memoria, de poesía. ¿Para cuándo el libro de poesía, o la selección, la antología, poesía escogida, como querrá llamarle, de Ofelio Picón? Fíjate, Humberto, que esa es una asignatura pendiente en mí.
A través del tiempo he habido varias ocasiones en que he estado a punto, digamos, de encauzarme en ese, pero siempre tengo dudas, tengo terribles dudas de que si lo que escribo yo merece la pena, que si, no sé, pues no conozco el mundo editorial más que por referencia o porque he sido amigo de todos los poetas, de muchos poetas de Nicaragua. Vos sos el ejemplo más claro, pues que he tocado en 2 o 3 presentaciones de tus libros, ¿verdad? Entonces es un mundo para mí nuevo, en el sentido de que, digamos, no conozco el manejo del mundo editorial y tengo pues, mis dudas y mis reservas de publicar. Tengo temor pues no sé, de fallar o no tener, digamos, la estatura que se requeriría para por lo menos no desentonar, pues. Hablando de música y de poesía, ¿verdad? Para no desentonar. Y para despedir esta 11ª edición de Otredades, vamos a tener el privilegio de escuchar con música de Ofelio Picón la letra de un poema de este servidor titulada Eta e Iota, en la memoria dispersa ojalá de los huracanes. Adelante, Ofelio. Buenas tardes, querido público. En la memoria huracanada que nos deja ese dolor, como encontrarse ante la nada de todo lo perdido, sin alguna explicación que valer pueda. No basta el dolor para reconciliarse con la capacidad de amar, cuando en el intento hay quienes invocan el sueño desde su poema para que nuestro país escondido sea. Nicaragua no tiene nada que esconder ni de quién para no ser más golpeada. Nuestra tierra y su gente tienen alta la mirada, de frente con actitud de cantar, mientras luchamos, el más alto tono humano que alcanzarse pueda, y su recta condición de no rendirse ante nada y menos ante nadie.